Mi nombre es Lucia y hoy tengo 70 años de vida, gracias a Dios. Hace muchos años, en la flor de mi juventud, yo era la dueña de la pastelería La Dulce Vida, un pequeño paraíso de azúcar y afecto en nuestra ciudad. Pero la vida nos lleva por caminos inesperados y, después de casarme y formar mi familia, guardé mis sueños en el baúl para vivir el sueño de ser madre y esposa. Esta historia que voy a contar sucedió hace algunos años, en un momento en que mi vida se había puesto patas arriba y el dolor parecía ser mi única compañera. Si crees en el poder de la fe y en cómo Dios puede transformar nuestras vidas, te pido que le des me gusta a este relato, lo compartas con quien necesite una luz y te suscribas aquí al canal. No te olvides de activar la campanita, pues la historia que voy a contar es un testimonio de que la justicia divina, aunque tarde, nunca falla. Tu presencia aquí es una bendición para mí. Todo comenzó después de una mala caída que me dejó con la salud más frágil. Viuda y sin la misma fuerza de antes, tomé la decisión que toda madre tomaría sin pensarlo 2 veces. Vendí mi casita, mi último bien, y le entregué cada centavo de mis ahorros de toda una vida a mi única hija, Verónica. Me fui a vivir con ella, su esposo Roberto y mi nieto Lucas, creyendo que estaría segura y amparada. Le confié no solo mi dinero, sino mi vida, mi futuro. Fue un acto de amor y confianza absoluta, el tipo de cosa que una madre hace con los ojos cerrados, porque ¿qué madre no confiaría en su propia carne y sangre? Sin embargo, la realidad que encontré en esa casa era muy diferente al amparo que soñaba. Los días pasaban a un ritmo de humillaciones silenciosas, de esas que no dejan marcas en la piel, pero rompen el alma en 1000 pedazos. Yo veía mi dinero, el sudor de toda una vida de trabajo, ser gastado en cenas carísimas, en ropa de diseñador para Verónica y en viajes a lugares que ellos se esmeraban en mostrarme en fotos, mientras yo comía mi sopa sola en la cocina. Para ellos, yo era solo un gasto, una carga pesada que estaban obligados a llevar, y se aseguraban de recordármelo con miradas frías y suspiros de impaciencia. Verónica, mi hija, era una mujer obsesionada con la imagen. Necesitaba mostrarle al mundo un lujo que no podían permitirse. Tenía la sonrisa fácil para los de afuera, pero dentro de casa, sus ojos eran duros como 2 piedras de hielo. Recuerdo la forma en que golpeaba la mesa con sus uñas largas y rojas cuando yo tardaba en entender algo, como si mi tiempo fuera un desperdicio para ella. Roberto, el esposo, era su sombra, un hombre de pocas palabras, pero que asentía a todo, cómplice en cada desprecio, en cada centavo mío que se gastaba sin el menor pudor para mantener la fachada de una vida perfecta. La gota que colmó el vaso, el momento que dio inicio al fin de mi ingenuidad, fue el cumpleaños número 45 de Verónica. Decidió dar una fiesta grandiosa para presumir su casa y su estatus ante todos sus amigos importantes. Días antes, se me acercó con una voz falsamente dulce, un tono que yo ya había aprendido a temer. «Mamá», dijo, «para la fiesta, bien podrías hacer una de esas mesas de dulces increíbles tuyas, como en los viejos tiempos. Nos ayudaría a ahorrar un poco, ¿sabes?». El pedido era una orden disfrazada de favor, una forma de usar mi talento sin darme el menor crédito, pero mi corazón de madre todavía era tonto y aceptó. Durante 2 días y 2 noches, me dediqué a esa mesa como si fuera la última obra de mi vida. Me dolía la espalda cada vez que me inclinaba. Mis manos, que ya no tenían la misma firmeza, temblaban un poco al decorar los detalles más finos de los camafeos y los nidos de huevo. El olor a vainilla y chocolate que llenó la casa era el olor de mi juventud, de mi pasión. Cada dulce era una oración, un recuerdo de quién fui. Estaba entregando allí, en esa mesa, no solo azúcar y huevos, sino la prueba de mi amor incondicional, con la ingenua esperanza de que mi hija pudiera ver, pudiera sentir el sacrificio y el cariño detrás de todo. Llegó la noche de la fiesta y la casa se llenó de gente que no conocía, risas fuertes, música que nunca había oído, el tintineo de las copas. Me sentía como un fantasma, un mueble antiguo en la esquina de la sala que nadie nota.
pero mis ojos estaban fijos en la mesa de dulces. Estaba espectacular, un sueño. Por un breve momento, mi corazón se llenó de un orgullo que hacía mucho no sentía. Fue entonces cuando una señora muy elegante, cubierta de joyas, se acercó a Verónica, señalando mi obra de arte. «Verónica, mi querida», dijo la mujer, «estos dulces son absolutamente divinos. ¿De qué pastelería los encargaste? Necesito el contacto». Contuve la respiración. Mi corazón latía con fuerza, esperando. Verónica esbozó una sonrisa ancha y fría. Sus ojos pasaron por mí por un segundo, sin brillo, sin reconocimiento, y entonces, con la voz más clara y alta del mundo, para que todos alrededor pudieran oír, respondió: «Ah, fueron comprados de la mejor pastelería de la ciudad. Mamá ya no tiene condiciones, pobrecita. Hoy en día solo estorba en la cocina, ya sabes cómo es». El mundo se detuvo. Me faltó el aire. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago y el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. El cumplido de la mujer se hizo polvo y mi mesa de dulces, mi regalo, se convirtió en una mentira. No sé cómo lo logré, pero me di la vuelta y caminé, paso a paso, como si atravesara un pantano, hasta mi cuartito en el fondo de la casa. Cerré la puerta y el sonido de la fiesta pareció lejano, ahogado. Me senté en el borde de mi cama y miré mis propias manos, las mismas manos que pasaron horas amasando, moldeando y decorando. Manos de una madre, ahora marcadas como las manos de una inútil. La humillación era tan profunda, tan helada, que ni siquiera podía llorar. Era la sensación de ser borrada, de que mi identidad, mi único valor restante, fuera robado y arrojado a la basura frente a todos por mi propia hija. Esperé a que las horas pasaran, oyendo cómo las risas disminuían hasta el silencio total. Cuando la casa finalmente se durmió, salí del cuarto y encontré a Verónica en la sala, quitándose los zapatos caros. Mi corazón estaba en pedazos, pero necesitaba una respuesta. Con la voz entrecortada, un hilo de voz, pregunté: «Hija, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué mentiste? Esos dulces hice cada uno de ellos para ti, con todo mi amor, con todo mi dolor. Solo quería entender. Necesitaba que me diera una razón cualquiera para tal crueldad». Su reacción no fue de arrepentimiento, fue de furia, una furia gélida y aterradora. Se levantó, el rostro transformado por una ira que nunca había visto. «Todavía no entiendes que tu tiempo ya pasó», escupió las palabras sobre mí. «No contribuyes con nada, solo gastas mi dinero y ocupas mi espacio. ¿Crees que quería una mesa de dulces con aspecto de cosa vieja en mi fiesta? Lo hice para que te sintieras útil, pero no eres más que un estorbo». Y entonces se acercó, me miró a los ojos y dijo la frase que selló mi destino esa noche, la frase que resonaría en mi alma como un decreto final: «Eres una carga, un peso muerto». Aquella palabra, carga, quedó resonando en mi cabeza, en el silencio de mi cuarto. No era solo una ofensa, era una sentencia. En ese momento, me sentí exactamente como ella me describió: un objeto, inútil, un estorbo que solo ocupaba espacio y consumía recursos. Todos mis recuerdos, mis sacrificios como madre, el amor que dediqué, todo pareció borrarse ante aquella crueldad. Me encogí en la cama, abrazando mis propias rodillas, y por primera vez en mucho tiempo cuestioné a Dios. «Padre mío», susurré al techo oscuro, «¿por qué esta prueba tan amarga? ¿Dónde me equivoqué tanto para merecer esto de mi propia hija?» En medio de esta oscuridad del alma, necesitaba algo, cualquier cosa que me recordara que yo ya había sido alguien. Me arrastré hasta el fondo del armario y saqué una vieja caja de madera, mi caja de recuerdos. El olor a cedro y a tiempo me invadió. Dentro había fotos amarillentas de mi boda, un mechón del cabello de Verónica cuando era bebé, la primera receta que escribí. Tocaba cada objeto como una ciega tratando de leer el pasado, buscando un vestigio de la Lucia que reía, que soñaba, que era amada y, sobre todo, que tenía valor. Fue entonces cuando, dentro de mi antiguo cuaderno de recetas, con las páginas manchadas de grasa y vainilla, un recorte de periódico doblado cayó en mi regazo.
El papel estaba tan amarillento que casi se deshacía. Era la foto de la inauguración de una pequeña reforma que hice en la pastelería décadas atrás. Y en la foto, a mi lado, estaba un muchacho de unos 17 años, con ojos brillantes y una sonrisa enorme. Era Marcelo, mi joven ayudante, un chico pobre y soñador que acogí como a un hijo. Y debajo de la foto, una dedicatoria, escrita con un bolígrafo azul, ya medio descolorido por el tiempo. Tuve que entrecerrar los ojos para leer lo que estaba escrito, y cada palabra fue como un bálsamo en mi herida. Para doña Lucia, la maestra que me enseñó que el valor de un plato está en el alma de quien lo hace. Mi gratitud es eterna. Maestra. La palabra brilló frente a mí. No escribió pastelera, no escribió chef, escribió maestra. En ese instante algo dentro de mí, que yo consideraba muerto y enterrado, se estremeció. La gratitud de aquel muchacho, hoy un hombre famoso y respetado, era la prueba de que mi valor era real. Verónica no lo había destruido, solo lo había cubierto de polvo. Las lágrimas que vinieron entonces ya no eran de tristeza, eran de una furia silenciosa, una fuerza que no sentía desde hacía años. Una llama se encendió en mi pecho, quemando toda la humillación y todo el dolor. Yo no era una carga, era una maestra, y Verónica, con su codicia y su corazón de piedra, había cometido un error fatal. Me había subestimado, había despertado a la leona que dormía dentro de la oveja. En ese momento, supe que no iba a llorar más, iba a luchar. Y, Dios mío, ¿cómo iba a luchar? Si tú, que me escuchas ahora, crees que Dios nunca nos abandona y que Él nos da las armas correctas en el momento adecuado, escribe amén aquí en los comentarios. Escribe amén para que yo sepa que están conmigo y para que esta cadena de fe se fortalezca, pues fue esa fe la que me dio el primer soplo de valentía. La imagen de Marcelo en el periódico ya no era un recuerdo, era un mapa. Un plan comenzó a formarse en mi mente, claro y nítido como el agua. La arrogancia y la codicia de mi hija serían las herramientas de mi venganza. Ellas la habían llevado a humillarme y yo las usaría para destruirla. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana y ya no vi a la viejita frágil y asustada. Vi a una estratega. La pastelera que medía cada gramo de azúcar con precisión, ahora mediría cada paso de su regreso con la misma exactitud. El primer paso sería contactar a Marcelo, pero para eso necesitaría ayuda. Mi única esperanza allí dentro era mi nieto, Lucas, un buen chico, de corazón puro, que yo veía sufrir en silencio con las actitudes de su madre. Él amaba a su abuela. Lo sabía por sus miradas de preocupación, por los pequeños gestos de cariño que hacía a escondidas. Estaba intimidado por sus padres, sí, pero yo apostaría mi última ficha a la fuerza de su amor por mí. No me acercaría a él como la abuela llorosa y derrotada. Lo buscaría como una general que recluta a su soldado más leal. A la mañana siguiente, el primer movimiento en mi tablero de ajedrez se realizaría. Y sería jaque mate. Me lo prometía a mí misma. A la mañana siguiente, encontré a Lucas en el patio, regando los helechos de su madre. El sol aún era suave y la casa silenciosa. Me acerqué a él, no como la abuela frágil que estaba acostumbrado a ver, sino con una postura que no usaba desde hacía años. Lucas, mi querido, comencé, con voz firme y baja. Necesito tu ayuda. No te estoy pidiendo un favor, te estoy convocando a una misión. Tu madre cruzó una línea de la que no hay retorno, y no lo voy a permitir más. ¿Estás conmigo? Vi la sorpresa en sus ojos, seguida de un alivio inmenso, como si hubiera estado esperando ese momento toda la vida. Dejó la regadera y simplemente asintió, los ojos llenos de una lealtad que me calentó el alma. 2 días después, mi nieto me entregó una cajita pequeña, envuelta en un pañuelo. Dentro un celular prepago, sencillo, pero que para mí representaba la llave de mi libertad. Me enseñó a usar el aparato con una paciencia de santo, sus dedos jóvenes y ágiles mostrándome los secretos de esa pequeña pantalla. Esa misma noche, encerrada en mi cuarto con el corazón latiendo desbocado en el pecho,
Busqué el contacto de la oficina de Marcelo en internet. Con cada número que marcaba, mis manos temblaban. ¿Y si no se acordaba de mí? ¿Y si yo era solo una nota a pie de página en su historia de éxito? Respiré hondo y le pedí a Dios que guiara mis palabras. La voz que respondió era profesional y distante. Una secretaria. «El señor Marcelo está en una reunión», dijo. Sentí un escalofrío, pero la imagen del rostro de Verónica, escupiendo la palabra carga, me dio fuerzas. «Hija mía», dije, con toda la autoridad que pude reunir, «dígale que es doña Lucia, de la antigua pastelería La Dulce Vida. Solo dígale que su maestra está en la línea». Hubo un silencio, unos segundos de espera que parecieron una eternidad, y entonces su voz. «Doña Lucia, maestra, es usted misma. Dios mío, es un milagro». La emoción genuina en su voz, el respeto, la alegría, todo aquello lavó mi alma. Le conté, sin rodeos, pero sin victimizarme, la situación en la que me encontraba. El silencio al otro lado de la línea era pesado, cargado de una indignación que era un reflejo de la mía. Cuando terminé, Marcelo no dudó ni un segundo. «Maestra, eso es un crimen, una monstruosidad. No se preocupe por nada. Usted me dio un futuro y ahora yo le devolveré la dignidad que le fue robada. Vamos a crear un escenario, uno tan grande que su hija no podrá resistirse. Vamos a crear un programa de televisión, El Legado del Sabor, y usted será la estrella, el cebo perfecto para su codicia». El plan de Marcelo era genial. Un reality show culinario, con un premio millonario y un contrato para un libro de recetas. Sería el evento social del año. Verónica y su esposo, obsesionados con el estatus, jamás rechazarían una invitación VIP para la noche del estreno. Mientras Marcelo y su equipo se encargaban de toda la producción, mi parte del plan comenzó. Necesitaba recursos, mi propio dinero, para prepararme. Y para eso, tendría que hacer la mejor actuación de mi vida. Empecé a caminar más encorvada, a gemir de dolor con más frecuencia, a suspirar con un aire de derrota. Una semana después, llamé a Verónica para conversar. Me senté en el sillón de la sala, con una expresión de sufrimiento y desesperación que había ensayado frente al espejo. «Hija», comencé con voz débil. «Lucas me ayudó a investigar en internet y encontré un tratamiento, una esperanza. Es experimental, carísimo, en el extranjero, pero los médicos dicen que podría ser mi única oportunidad para no convertirme en un vegetal». Vi el brillo en sus ojos. No era compasión, era el brillo de la codicia, la oportunidad de deshacerse de mí de una vez por todas y quedarse con el resto de... La herencia era demasiado tentadora. «Claro, mamá», dijo ella, con una falsa ternura que me dio náuseas. «Buscaremos la forma. ¿Cuánto necesita?». Al día siguiente, una gran parte de mi dinero estaba en mi cuenta, el dinero de mi tratamiento. Mal sabía ella que el tratamiento era para el alma y la cirugía sería para extirpar el cáncer de mi vida. Ella, con el dinero en mano, el tiempo que siguió fue de una disciplina militar. Mientras Verónica creía que yo me estaba consumiendo, en realidad, yo estaba renaciendo. Con la ayuda de Marcelo, alquilé una pequeña cocina industrial en un barrio lejano. Todos los días, antes de que saliera el sol, Lucas me llevaba allí en secreto. Al principio, me dolían las manos, mi espalda se quejaba, pero poco a poco, la memoria de mis músculos, la magia de la pastelería, fue volviendo. Entrenaba durante horas recuperando la agilidad, la precisión, el toque que me había convertido en una leyenda. No solo estaba preparando dulces, estaba afilando mi espada para la batalla final. La noche del estreno de El Legado del Sabor era un espectáculo de luces y glamour. Desde detrás del escenario, espiaba el auditorio, y allí estaban, en primera fila, como Marcelo había prometido. Verónica llevaba un vestido brillante, sonriendo para las cámaras, susurrando al oído de Roberto. Se sentían el centro del universo, importantes, poderosos, completamente ajenos al hecho de que no eran invitados, sino el plato principal de la noche. Su arrogancia era tan grande que los cegaba. Mi corazón no sentía nerviosismo, solo una calma helada.
la calma de quien sabe que la justicia está a punto de ser servida. Marcelo subió al escenario, carismático como siempre. Habló sobre la importancia de honrar a los maestros que nos formaron y entonces hizo el gran anuncio. Para nuestra gran sorpresa de estreno, dijo, con la voz resonando por el estudio, la primera concursante de esta noche no es una joven promesa, sino una leyenda viva a la que yo, personalmente, tuve el honor de traer de vuelta del retiro. Señoras y señores, reciban a la maestra, Doña Lucia. Las luces se giraron hacia la entrada lateral. Respiré hondo y caminé hacia el escenario. Yo no era la viejita encorvada que Verónica humillaba. Llevaba una filipina blanca, impecable, con la cabeza en alto y la mirada de fuego. La cámara se centró en el rostro de mi hija. Se le cayó la mandíbula. El pánico, el shock y el terror se apoderaron de su expresión. Su circo se había incendiado. Durante la prueba, el tiempo pareció detenerse. Mis manos se movían con una gracia y una certeza que yo misma había olvidado que poseía. No solo estaba cocinando, estaba bailando con mis recuerdos, contando mi historia a través del azúcar, del chocolate, de las frutas. Los jueces y el público me observaban en un silencio reverente. Yo no era una concursante, era una artista retomando su taller. Al terminar mi postre, una recreación moderna de mi pastel más famoso, supe que había hecho más que un plato perfecto. Me había recuperado a mí misma. Al presentar el postre, le pedí el micrófono a un sonriente Marcelo. Todas las cámaras estaban sobre mí. Mi voz salió firme, clara, sin una pizca de vacilación, siendo transmitida a todo el país. Buenas noches. Esta noche he renacido. Durante mucho tiempo creí en las palabras de la persona que más amaba en este mundo, que me dijo que mi tiempo había pasado, que yo era solo una carga. Hice una pausa y miré directamente a la primera fila. Esa persona que me dijo eso está aquí hoy viéndonos. Las cámaras despiadadas encontraron el rostro pálido y petrificado de Verónica. Pero hoy continué. Les muestro a todos mi verdadero valor y quiero anunciar que, con el premio que sé que ganaré esta noche y con el dinero del carísimo tratamiento médico que mi hija generosamente me adelantó, reabriré mi pastelería. Y mi primer acto como empresaria será contratar a los mejores abogados para auditar cada centavo de la herencia que confié a su administración. El caos fue instantáneo y glorioso. La humillación pública de Verónica fue total, aniquiladora. Ella y Roberto intentaron salir discretamente, pero fueron engullidos por un mar de reporteros y cámaras. Mi historia explotó. Me convertí en un símbolo de superación, un rostro en la lucha contra el abandono y el abuso de ancianos. Con la ayuda de Marcelo y de la justicia, recuperé cada centavo que me fue robado. Corté todos los lazos con Verónica. Hoy soy la dueña de la nueva La Dulce Vida, una pastelería de éxito que administro con mi nieto y fiel escudero Lucas. Encontré la paz, la alegría y la victoria, no solo por tener mi dinero de vuelta, sino por haber demostrado al mundo y a mí misma que nuestro valor jamás tiene fecha de caducidad. Esa es mi historia, una prueba de que por más oscura que sea la noche, la mano de Dios siempre nos guía hacia el amanecer. ¿Qué te pareció la actitud de Verónica y mi remontada? Deja tu opinión aquí en mi acento de los comentarios. Tengo muchas ganas de leer lo que sintieron. Y si conoces a alguien que se siente invisible o que necesita una inspiración para luchar, comparte este relato. Que mi viaje sirva de luz para todos.